El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante un sueño que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebramos hoy la solemnidad de la Epifanía del Señor. Esta fiesta muy tradicional en nuestra iglesia, la palabra Epifanía significa manifestación, ¿sí? Es entonces la manifestación de Dios al mundo entero, representado en esos personajes, los magos de Oriente. Se tiende a confundir muchísimo esta fiesta, sobre todo aquí en nuestra tradición cuencana. Cuando se podía, pues hoy día era el día de las mascaradas, ¿no? ¿Se acuerdan? Y mucha gente confundía eso, y encima confunden también con la fiesta de los inocentes. Los inocentes los celebramos el 28 y allí recordamos la matanza que Herodes hiciera de los niños, porque luego de verse burlado por los magos, ellos no volvieron, no le informaron dónde estaba, montó en cólera y mandó a matar todos los niños, que él calculaba el promedio de la edad que tenía el niño, menores de 2 años, ¿no? Entonces, pero son cosas que la gente mezcla. Vamos a ver si podemos darle un poquito de sentido a esta solemnidad, el sentido teológico que tiene este texto, pero también, que es la parte que a mí más me interesa, cómo vivir la realidad y la manifestación de Dios en nuestra vida hoy, cómo vivir la Epifanía. Cosas que hay que mencionar primero de esta fiesta. La salvación se esperaba siempre en un sentido hacia el pueblo judío. De hecho, nosotros miramos que inicia el proceso de la manifestación de Dios a los hombres, primero a los pastores, luego irán a Joaquín, a Ana, en fin, va creciendo el ambiente hasta revelarse a los magos que representan a todos los pueblos del mundo. Entonces, hoy sobre todo es eso, la revelación a los pueblos gentiles o paganos. No debemos hacer un sinónimo de lo gentil o lo pagano, no lo debemos hacer como un sinónimo de algo malo, de gente que peca, de gente que no es buena, cuidado, sino más bien como gente que no cree en Dios, que no tiene a Dios dentro de su vida.
¿sí? Eran los que no estaban ubicados concretamente en Jerusalén, en donde se consideraba que era la capital y en donde era el lugar en el que Dios se haría presente, ¿sí? Entonces, eso hay que entender, es la manifestación de Dios a todos los que no creían, a diferencia del pueblo que creía. Y por eso encontramos personajes aquí. Un personaje que encontramos es Herodes, que siendo el primero que debía esperar al Mesías, no lo espera, o lo espera pero no con las mejores intenciones. En cambio, quienes no esperaban históricamente, tradicionalmente la venida del Mesías, son aquellos que abren su corazón y ofrecen su propia vida, ofrecen sus dones, reconociendo la divinidad de Jesús. La otra cosa, pues, la revelación a todos los pueblos, a todas las razas, el reconocimiento de Jesús como el Rey de Reyes, porque quienes se postraron ante el Señor estaban ofreciéndole el oro, que era el metal precioso de la realeza. Y si un rey se postra ante otro rey para reconocerle el oro, está reconociendo que ese es más rey que yo. En otras palabras, como dicen los guambras, ese es el propio, ¿no es cierto? Los otros no, para que entendamos así, ¿no? También el reconocimiento habíamos manifestado una vez, recuerdo cuando hablábamos ahora en la novena, ¿no es cierto? El reconocimiento de Jesús como Dios y como hombre. Por eso le ofrecen el incienso que era el perfume para los dioses, la ofrenda, el incienso que se quemaba para los dioses. Al ofrecerle a Jesús ese don, están diciendo, este niño es Dios, es el Rey de Reyes, pero es Dios, pero también es hombre, y por eso le ofrecen la mirra, y la mirra es para embalsamar el cadáver de los muertos. Están anticipándose a la muerte del Señor. Entonces el mundo entero reconoce en ese niño que es hombre y que un día morirá en la cruz, al Dios y al Rey de Reyes, ante el que se postran toda la humanidad. Esto dicho antes por las profecías de Isaías, e Isaías recoge profecías más antiguas todavía. Estamos claros lo que implica la fiesta así porque así. ¿Cuántos eran? La tradición las pone 3, pero realmente no se sabe, no se habla de reyes, no se habla del número, se le atribuye uno por regalo nada más y porque es la comunión perfecta el número 3, pero no se sabe. En la Biblia no está, es más, Mateo es el único que habla de este pasaje de los magos, los otros evangelistas no lo hablan, ¿sí? No eran reyes, la Biblia no habla de reyes, habla de magos, otros hablan de sabios de Oriente, aquellos a los que les gustaba escudriñar la Escritura, ¿sí? En otras palabras, eran personas que buscaban una sabiduría más allá de la sabiduría de los hombres y por eso fueron capaces de encontrarse con la sabiduría de Dios. Aclarado estos temas que a muchos no les interesa y les causa sueño, vamos a meternos a lo que esto debe implicar ya para nuestra propia vida. Dios no solo se ha querido revelar a los magos de Oriente, a la gente que lo ha escuchado, quiere revelarse a la humanidad entera, porque en esos 3 personajes que después se les atribuyen los nombres Melchor, Gaspar y Baltasar, quiere revelarse a cada uno de nosotros, ¿sí? Para que nosotros también seamos capaces de irnos y encontrarnos con Dios. Esta es la primera cosa que yo quiero motivarles. La fiesta de la Epifanía debe entender que Dios también hoy se nos está manifestando, pero tal vez no en los lugares en los que estamos acostumbrados a buscarle, en las religiosidades sin sentido de la vida. No estoy diciendo que la religiosidad no sea buena. Yo creo mucho, soy muy religioso, le respeto demasiado la religiosidad popular y la sabiduría del pueblo en la revelación, por ejemplo, de cosas como una imagen. Yo eso respeto muchísimo, pero quiero que vayamos más allá de estas cosas. ¿En dónde son los lugares en los que usualmente esperamos que Dios se nos revele a nosotros? En el templo, ¿no es cierto? Cuando vamos al templo, toditos somos sanitos, y no solo sanitos, sino santitos. Acá no hay malos pensamientos, ¿no es cierto? No, me dice el Johnny, para nada. Acá no hay peleas.
Bueno, aunque algunos sí saben ser el colmo de conchudos ya. Ahorita me acuerdo una vez que celebraba la misa de una clausura, de un retiro, se armó un zafarrancho ahí terrible y el padre Marcelo, que no puede frenar la lengua, ya no depende de mí. Diosito me controla cuando hay que soltar la lengua. Y ahí estaba el que era del retiro recibiéndole a la moza en el retiro, madre mía. Ya pueden imaginarse cómo me despotriqué yo. Claro, pues estaban en primera fila porque ella estaba haciendo el retiro y el otro recibiéndole. Y yo le conocía bien quién era la mujer. Madre mía, explotó el cura Marcelo, ¿no? Sí hay gente así de loca, ¿no? Pero usualmente en el templo somos santitos, ¿no es cierto? Aquí no decimos malas palabras, no pensamos mal, etcétera, no hablamos cosas malas. También es cierto que si hay algunos que van a robar, cuando se podía aglomerar mucho en las iglesias, unos entraban a robar, ¿no? Eso era muy común, por ejemplo, en las misas estas de la Semana Santa, el Viernes Santo, el miércoles de ceniza, en que la gente ahí no tiene ni cómo pararse, algunos iban de trabajo, ¿no? Sí hay gente así de sinvergüenza, que no respeta ni a Dios, pero la mayoría, el lugar en el que le buscamos son en estos lugares santos, ¿no? En la oración. Entonces, cuando la gente está rezando es de ver cómo transforma la cara y el cuerpo, y me imagino que ojalá también el corazón y eso. Hasta la cara la ponemos santita, ¿no? Los ojos se ponen así como de borrego moribundo, se empieza a ver el lado blanco nomás del ojo, ¿no? Entonces estamos extasiados. Vamos a los lugares de peregrinación. Obviamente las imágenes, que repito, las respeto mucho, las venero mucho, pero muchas veces la gente va a encontrarse a Dios solo allí. Y hoy día sucede que la Epifanía nos enseña una cosa, que estos sabios de Oriente fueron y se encontraron con Dios. ¿En dónde? ¿O en quién? En la presencia de una familia y concretamente en un niño que estaba allí en el centro de esa familia, que era el niño Jesús. El primer encuentro que deberíamos tener y el que debe motivar nuestra Epifanía hoy en la actualidad es ese encuentro con el Dios, no en el templo, no en las alturas, no en los libros sagrados que no son sino letra muerta si somos incapaces de vivir lo que este libro recoge, no en las ceremonias, no en las liturgias. Esos son ayudas, formas de expresión, formas de recuerdo, formas de celebrar o de actualizar un misterio, pero allí no deberíamos encontrarnos con Dios. En Dios deberíamos estar presentes cuando somos capaces de mirar con nuestros ojos, nacido en cada ser humano, es decir, en usted y en mí también, aunque esté fierito, en usted y en mí. Maravillosa ocasión, maravillosa solemnidad, maravillosa fiesta que nos presenta el Señor hoy, para irnos a encontrar con el Dios, que no te tienes que ir lejos, que no te tienes que ir distante, que no tienes que buscarlo, sino en lo más cercano y en lo más humano, porque nada más divino que lo humano en lo que está presente Dios en su vida y en la mía. Herodes no supo ver eso. Por eso mató, igual que los Herodes de hoy no son capaces de ver la dignidad de Dios en los niños que no han nacido. Igual que los Herodes de hoy que no son capaces de ver la divinidad de Dios en los hombres a los que se les explota, ya sea con las formas tradicionales de la explotación, que es un trabajo no bien pagado, que es el abusar de las personas que sirven, el no pagarles el salario justo, pero también en esas nuevas formas de explotación que son, siendo históricas, hoy más que nunca necesitan que se reclamen: la explotación humana del hombre por el hombre, la explotación sexual, el maltrato a las mujeres, el maltrato a los niños, todas esas otras formas en las que hoy hay Herodes presentes cuando venden la droga para matar a niños y a jóvenes que están muriendo y siendo sacrificados también el día de hoy. Porque no respetamos esa dignidad. Porque en el fondo no nos respetamos nuestra propia dignidad. Claro, si nos estamos viendo adefesiosos a nosotros mismos, porque nos hemos quedado en el exterior, porque al mirarnos en el espejo
estamos viendo el cúmulo de desperfectos o de imperfecciones más bien, que la nariz, que el ojo, que el pelo, que la ceja, que el pómulo, que las patas de gallo, que si gordo, que si flaco, que si no sé qué. Y nos quedamos en superficialidades sin mirar la grandeza que implica cada uno de los seres humanos y que implico yo. Este es el primer gran mensaje de esta solemnidad de la Epifanía. Si hay un lugar santo en el que Dios se revela, no es en este templo. Y no creo estar cometiendo ninguna herejía, porque los lugares no son los que necesitan ser santificados, sino necesitan ser santificados los hombres, los varones, las mujeres, los padres, las madres, los hijos, aquellos que formamos las familias, que formamos las iglesias, que formamos las sociedades. De nada te sirve si santificas este templo, pero no santificas tu vida. De nada te sirve si oyes con todo el respeto la palabra que te lee el cura Marcelo al Evangelio aquí y eres incapaz de respetar la palabra de aquel que te ama, de aquel que te ayuda, de aquel que necesita también de ti. Cosa seria. Aquí nomás ya nos iríamos con un trabajo tremendamente serio para nuestra vida. Aprender a mirar en nosotros y aprender a mirar en los otros la presencia de Dios. Pero la Epifanía va más allá, mucho más allá. Para poderse encontrar con Dios hay que ponerse en camino y hay que buscarlo. Cierto es que Dios a veces se hace el encontradizo y Dios se aprovecha de las oportunidades para salvarnos porque nos ama. Pero si tú no eres capaz de buscarlo, de ponerte en movimiento, no lo vas a encontrar. Ponte en movimiento. Búscalo. Busca las cosas buenas. Puede ser que en esa búsqueda te confundas. Estos sabios de Oriente se confundieron. Fueron a parar donde menos debían ir, donde Herodes, y le pusieron sobre aviso. A veces también nos puede pasar eso. Pero busca. ¿Cómo quieres ser feliz si no buscas las ocasiones de felicidad? Si pasas escarbando entre la tristeza y la miseria, ¿cómo puedes encontrar la grandeza de un Dios que te da felicidad? Si no has encontrado en un lugar, ¿por qué lo sigues buscando allí? Los magos podían decir, bueno, no ha nacido todavía, pero quedémonos aquí en el palacio de Herodes, está todo tan cómodo, ¿para qué vamos a ir a incomodarnos? ¿Cómo vas a encontrarte con Dios si en otras palabras estás de muy buenas con el diablo? Si hasta hoy no te has encontrado con la grandeza que significa tu vida y la vida de las personas que amas, de tu familia, de este mundo, es porque tal vez lo estás buscando en un lugar equivocado. Deja de buscarlo allí, allí no es, muévete, busca más allá. Déjate iluminar por la luz, no por la oscuridad. Esa estrella, hay gente que le trata de dar unas interpretaciones que si entraron Júpiter y Saturno, se alinearon ese día y estuvieron en la constelación, creo que de Virgo o de Géminis, creo que dice. Inventan cada cosa. No se dan cuenta que la luz es otra cosa, es aquello que es capaz de sacarnos de la peor oscuridad, que no es una noche sin sol. La peor oscuridad es la ignorancia humana, que es incapaz de conocer la voluntad de Dios en su propia vida. No hay peor oscuridad que el hombre que se niega a ver su propio error, su propio pecado, su propia equivocación y se niega a ver un nuevo camino, un nuevo sendero que tiene que seguir para cambiar su vida. Esa oscuridad es más grande que cualquiera. Las otras se disipan, pero esa no se puede disipar si es que usted no deja esa vida de oscuridad, esa vida de tinieblas. Póngase en movimiento, vaya tras la luz, esa luz que implica a Cristo, que implica la esperanza de una nueva vida. Tal vez está más cerca de lo que usted espera. Déjelo de buscar en lugares de muerte. Y la última parte, a mí me encanta esto. En las predicaciones no le paran mucha bola algunos a este tema y es la que más me gusta a mí. Dice que los magos se volvieron por otro camino.
Advertidos en un sueño, los magos se volvieron por otro camino. Esto se dice tan fácil que parece que es la conclusión de un evangelio nomás. No es una conclusión literaria simple. Esto es la conclusión de lo que debería ser cada vida de quien busca a Dios en serio y se encuentra con Él. Si usted se encuentra con Dios en lo humano, en su realidad humana, en medio de su dolor, de su sufrimiento, de su pecado, de su debilidad, no puede dejarse llevar ya de lo que antes le conducía. La luz que le conduce debe llevarle por otro sendero, debe llevarle por otro camino. Si es ambicioso, tiene que empezar a ser una persona que ya deje de ambicionar las cosas que no van a ser eternas en su vida. Si es una persona mentirosa, ¿qué es volver por otro camino? Empezar a decir la verdad. Y no porque le descubran la mentira nomás. Si usted es una persona ladrona, hay las cosas hay que decir con nombre. Ahora le dicen nomás, buscan cada cosa. ¿Vieron este exministro del periodo anterior cómo dice que quiere pagar lo que se robó? Ya no le alcanza el $1.000.000 y dice que quiere pagar dando el carrito viejo y con los conocimientos de él sirviendo a la patria. A mí eso me pasa. Por Dios, eso no es volver por otro camino. Volver por otro camino sería devolver lo robado, volver a ser honesto. Volver por otro camino es dejar el vicio que te tiene atorado del cuello, la droga, el alcohol, la pornografía, la prostitución. Volver por otro camino significa dejar a la moza, al mozo que tiene destruyendo tu vida y está a punto de acabar tu familia y la paz de tus hijos. Eso es volver por otro camino. Volver por otro camino es dejar esos sentimientos de odio, de rencor, de resentimiento, por lo que es fuera, a veces por cosas tan sencillas, y empezar a amar. Eso es volver por otro camino. Es mirar más allá de nuestras narices, de nuestra comodidad, de nuestro confort, y mirar que cuando yo tengo comida 3 veces al día hay gente que no come. Y no es porque sean ociosos, sí hay de esos también, eso hay que ser bien claros, pero también hay otros porque muchas veces en esta sociedad hipócrita se gasta tanto en otras cosas que no van en bien de las grandes necesidades de las personas. Volver por otro camino. Darnos cuenta que a veces hacemos nosotros mismos méritos para sufrir cogiendo ese camino. Yo pienso ahora y veo en las noticias y veo la gente colones y reclamando ya al Estado y a los hospitales que atiéndannos, y tienen derecho sí de reclamar, pero no era eso de pensar un poquito antes. Así somos en la vida, nos desenfrenamos por cualquier cosa. Las vacaciones y el feriado de fin de año y de Navidad no es sino el desenfreno de la vida humana. Hacemos cualquier tontera y después no sabemos cómo gritar al cielo o buscar culpables, cuando en el fondo habría que mirar el propio ombligo y decir: soy el responsable de estas cosas que me están pasando. ¿Yo qué les he de reclamar a ustedes? Si por desgracia me contagio, yo soy responsable. No es que ha venido a la misa uno, bendito sea Dios que haya venido, pues, que Dios nos ayude. Si me entienden, soy responsable de mis actos. Entonces, volver por otros caminos, ya no seguir haciendo las mismas tonteras. Porque después voy a buscar culpables, es que esto, es que el otro, es que Dios, es que no sé qué, y no hay uno que se salve. Cuando en el fondo soy yo, que repito, he sido incapaz de encontrarme con la grandeza de Dios en mí mismo como hombre, en las personas que me rodean. He seguido insistiendo en buscarle por caminos de muerte, buscando a los Herodes que destruyen la vida y la felicidad, y siguiendo la oscuridad y no la luz, y siguiendo metido en el mismo hueco en vez de cambiar de ruta y de destino. Eso es Epifanía. Nada que comer la rosca de Reyes. Somos buenos para inventar tonteras, cuando en el fondo esto es encontrarnos con Dios. ¿Qué ha sido Epifanía? ¿Me ayudan? Encontrarnos con Dios. Porque si se manifiesta es para que yo lo encuentre. ¿De qué me sirve que se encuentre usted si no me encuentro yo? Así como aquí hay un mundo de gente y no puede ver, yo en cambio veo desde aquí, porque yo me estoy encontrando con ese cuadro que dice: siempre te recordaremos, mamita Aidita. Ustedes no ven, yo estoy viendo. ¿De qué sirve que esté aquí ese mensaje si no lo ven? Como yo lo veo ya. Así mismo es Dios. Gracias por ayudarme para el sermón. Que Dios les bendiga. Así mismo es Dios. Está ahí, está presente, en el abrazo, en la familia, sino que no se nos ha revelado. Señor, ayúdanos
a encontrarnos contigo, con tu luz y a regresar por otro camino en nuestra vida. Que así sea. Amén. Amén. Y que por la intercesión de la Madre Buena, el Señor les bendiga a todos con el resplandor de su luz y de su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.